El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridísimos hermanos. Apreciados hermanos, les invito a que traigamos a nuestra mente ese pasaje bíblico en que el Señor convocó al pueblo de Israel junto al monte Sinaí. La Escritura nos narra ese acontecimiento diciendo que cuando Dios bajó sobre el monte, éste temblaba terriblemente. Había fuertes huracanes, nubes, truenos. Parecía que el monte se iba a derretir. Y ante una imagen tan escalofriante, estruendosa, el pueblo sintió muchísimo miedo. Y en ese momento lo que le dijeron los israelitas a Moisés fue: sube tú al monte, encuéntrate con el Señor y después nos vienes a contar qué fue lo que te dijo. Pero démonos cuenta, el miedo del pueblo ante la presencia de Dios. Y por eso le tocó a Moisés entonces subir solo a la montaña, y después Moisés bajaba y le comunicaba al pueblo cuál era la voluntad de Dios, cuál era la palabra de Dios. De tal manera que Moisés era como la boca de Dios para el pueblo. Ya a punto de desaparecer Moisés, como hemos escuchado en el libro del Deuteronomio, el Señor hace una promesa. Le dice a Moisés: voy a suscitar después de ti un profeta. Y el Señor presenta de una vez cuál va a ser la misión del profeta: decir la palabra de Dios. Porque el Señor iba a colocar en la boca del profeta su palabra, y luego el profeta tenía que decirle al pueblo cuál era la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y ya con eso, con los profetas, con el profetismo, el pueblo de Israel tuvo claro que no necesitaba adivinos, brujos, magos, hechiceros, sino que los profetas enviados de Dios se convirtieron para el pueblo en aquellos que, interpretando el pasado, el presente y el futuro, le mostraban al pueblo, lo repito, la voluntad de Dios.
Esos fueron los profetas. El más grande, el primero, Moisés. Pero después de Moisés, en el pueblo de Israel, el Señor suscitó muchos profetas muy interesantes. Está Elías, Eliseo, luego estuvo muchos otros, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, muchos profetas. Y siempre los profetas tenían esa misión: ver o escuchar la palabra de Dios y luego comunicarla al pueblo. ¿Qué dice el libro del Deuteronomio? Que al lado de esos al lado de los profetas verdaderos enviados por el Señor, aparecieron también los falsos profetas. Aquellos que decían: el Señor me ha enviado y el Señor manda este mensaje. Y esos falsos profetas, la característica que tenían era decirle al pueblo, al rey, a las personas, lo que querían escuchar. Eso sucedió muchísimas veces. Decirle al pueblo, al rey, aquello que quería escuchar. Y eso ciertamente les daba prestigio, les daba mucha fama, e inclusive gozaban de bienes. Por eso el Señor aquí, en el Deuteronomio, critica fuertemente a los profetas, a los falsos profetas, y los sentencia de muerte. Profeta falso que diga aquello que no tiene que decir, morirá, sentencia el Señor. Porque el profetismo, eso viene necesariamente de Dios. Y bien, hermanos, he dicho, el Señor envió al pueblo de Israel muchos profetas, pero ya, como dice la carta a los hebreos, antiguamente, de muchas maneras, de diversos modos, habló Dios a nuestros padres. Pero ahora, en la etapa final de nuestra historia, habló por medio de su Hijo Jesucristo. Dios habló por medio de Jesucristo. Y Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio, es ya el profeta definitivo, el profeta definitivo. Y aquí quiero resaltar, hermanos, varios detalles frente a Jesús. El primero que me parece muy bonito y que nosotros tenemos que caer en cuenta de eso. Dense cuenta, como decía, del miedo que sintió el pueblo de Israel de acercarse a la montaña ante la presencia de Dios. Pero resulta que Jesucristo es Dios verdadero, auténtico Dios, que se hizo hombre en las entrañas purísimas de María. ¿Y qué sucede? Que ante Jesucristo desapareció el miedo, porque siendo Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Se hizo hombre de verdad, siendo Dios. Y dense cuenta que siendo Dios y hombre verdadero, Jesucristo nos habló en lenguaje humano, utilizó las vivencias de la vida cotidiana para hacerse entender y que nosotros nos pudiésemos acercar a Dios, que es Él, por medio de Él, y no sintiéramos miedo. Ese es un detalle muy importante. Imagínense ustedes que Dios se siguiese manifestando como se le manifestó al pueblo de Israel. Estamos asustados hoy en día con los incendios que hay en los montes, que ya eso nos asusta. Entonces imagínense que fuésemos convocados nosotros allá al cerro de Hurtado, y cuando se iba a manifestar Dios, temblaba el cerro, truenos, nubarrones,
tempestades, huracanes. Vea, nosotros salimos corriendo. Pero no, Dios ahora se ha manifestado por medio de Jesucristo y nos podemos acercar a Él. Sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Ese es un detalle que lo refiero, que me parece muy bonito. Nos podemos acercar a Dios por medio de Jesucristo que se hizo hombre. Pero Cristo, a más de eso, es el profeta por el que Dios nos habla. Y aquí es bueno que tengamos presente la diferencia. ¿Cómo eran los profetas del Antiguo Testamento? Que Dios colocaba la palabra, su palabra, en la boca del profeta. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo, Él mismo es la palabra de Dios. Como lo dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Dice que la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios. Y es una palabra que se hizo carne en las entrañas purísimas de María. Por eso Jesús, Él no tiene la palabra de Dios. Más bien, Él es la palabra de Dios. Y en ese caso es la palabra definitiva, la palabra definitiva. Y eso también es muy clarificador, porque si Jesús es el profeta definitivo, porque Él es la palabra de Dios, significa, hermanos, que no tenemos por qué esperar otro enviado de Dios, otro Mesías, otro Salvador. Porque ya por medio de Jesucristo, el Padre Eterno dijo lo que tenía que decir. Y el Señor mismo lo dice en el Evangelio. Aparecerán otros diciendo: yo soy el Salvador, soy el Mesías. Y han aparecido muchos a lo largo de la historia, incluso hoy, algunos que siguen creyéndose a sí mismos los salvadores. No, la tenemos clara. Solamente Jesucristo es la palabra y la palabra definitiva de Dios. Y dice el Evangelio que el Señor habla con autoridad y actúa con poder. Sí, habla con autoridad. Si ustedes leen los Evangelios, el Señor siempre que hablaba decía: yo les digo, yo les digo. E incluso afirma: yo soy, haciendo referencia a que Él es Dios. Y por eso dice, siempre afirma: yo les digo. Eso impresionó mucho a la gente de su época, que estaban acostumbrados a las enseñanzas de sus maestros, que cuando hablaban, por ejemplo, un rabino, si ustedes leen esos escritos rabínicos, encontrarán que un rabí, por ejemplo el rabí José, cuando iba a hablar algo decía: rabí Felipe dijo tal cosa, rabí Juan dijo tal cosa, rabí Mateo dijo tal cosa, pero rabí José no dice nada, son nosotros los que dicen. Pero Jesús siempre afirma: yo les digo. Así. Y las afirmaciones de Jesús son claras. Amen a sus enemigos. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te pida caminar una milla con él, camina 2. Al que te pida, dale. Démonos cuenta cómo el Señor habla con autoridad. Y tiene poder, tiene poder. El Evangelio nos muestra un Señor Jesús que le habla a los demonios.
aquí aparecen unos demonios inmundos que curiosamente están casi que contraponiéndose a Jesús, inmundos, mundanos. Oiga, y a esos demonios el Señor Jesús les habla con poder. El Señor no se pone a llamar a otros para que le ayuden a sacar el demonio. El Señor no se pone a conversar con el demonio. El Evangelio lo que nos dice es que les habla con poder. Cállense, salgan. Con poder actúa el Señor Jesús. Con poder. Muestra su poder. La gente se quedaba admirada de la enseñanza del Señor Jesús. Es el verdadero profeta. Queridos hermanos, qué bueno entonces que en el presente de nuestra historia, en nuestro tiempo, consideremos a Jesús profeta, el profeta que tiene autoridad, que enseña con autoridad, y el profeta que tiene poder de hacer milagros, es Jesús. Porque también hoy hay mucho demonio inmundo. También hoy tenemos muchas contaminaciones, ideologías, que como dice el Papa Francisco, nos atontan. Nos vivimos alimentando de vanidades y de falsedades. Pero aparece Jesús y les invito, hermanos, a considerar que en medio de este mundo es Jesús el que tiene unas afirmaciones categóricas que ninguna otra ideología se atreve a decir. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús es el que habla de perdón de los pecados. Jesús es el que habla de resurrección de los muertos. Jesús es el que habla de vida eterna. Jesús es el que habla del amor de Dios, la vida. Si ven que tiene autoridad, da al hombre lo que el hombre quiere. Y dice, yo soy el camino para alcanzar esa verdad y esa vida. Es el profeta, hermanos. No esperemos otros, ni busquemos otro. Y actúa con poder. Sí, hermanos, actúa con poder. Porque hoy es el Señor el que hace milagros. Solamente el Señor Jesús es, hermanos, el que de nuestro sufrimiento, del dolor, de nuestras miserias, puede sacar algo bueno y hacer que demos frutos para el presente y frutos para la vida eterna. Ese poder solamente lo tiene Jesús. Sí, lo repito, que del dolor, del sufrimiento, puede sacar algo bueno solamente Jesús. Que de la muerte puede sacar la vida solamente Jesús. Que de nuestras miserias es Jesús el que nos puede dar vida nueva. Eso no lo encontrarán, ese poder no lo encontraremos en ninguna parte, en ninguna persona, solamente en Jesús. Por eso hoy dejémonos admirar como se admiró aquella gente cuando vieron y escucharon a Jesús. También nosotros. Ahora que el Señor se hace presente en este altar, en su cuerpo y en su sangre, saber que Él tiene autoridad y tiene poder. En su palabra tiene autoridad y tiene poder. Cuando nos confesamos, tiene el poder de perdonarnos, no importa el pecado. Y es el que nos puede levantar, darnos vida eterna.
Acerquémonos a Jesús con confianza, con alegría. Él es el verdadero profeta de Dios para nuestra vida. Pidamos a María, nuestra Madre y Señora, que interceda por todos nosotros.